Dios le bendiga una vez más aquí desde el templo central del Ministerio Centro de Restauración Casa de Dios. Una vez más aquí en sintonía junto con nuestro hermano y líder del grupo joven del Ministerio Casa de Dios de aquí del templo central, transmitiendo, como siempre decimos, en vivo y en directo, no solo para acá, para la provincia, sino también para todo el país y todas aquellas personas que nos ven desde lejos del mundo, ¿no? Personas que tenemos, nuestro pastor allí en Ecuador, amigos allá en España también, que nos están siguiendo por medio de esta página del Facebook del Ministerio. Bueno, quería darle gracias a Leo por estar una vez más aquí compartiendo la palabra del Señor y bueno, y que tengan el privilegio y la posibilidad de saludar a todos aquellos que nos están mirando en este momento. Así es, muchas gracias, pastor. Gracias a Dios también que nos permite estar aquí. Y como decía el pastor también, que hay gente que nos ve de muchos lugares. Ahí estuvieron viéndonos de Perú, también, desde España, José Luis también. Así que bueno, para toda esa gente que se va conectando ya de tempranito, hoy estamos un poquito atrasados, pero bueno, estuvimos adorando, estuvimos acomodando un poco las cosas aquí, para que salga la palabra con excelencia, para que usted pueda entender bien la palabra, para que se pueda ir acomodando, ¿sí? Así que bueno, la verdad que muy gozoso por estar otra vez compartiendo la palabra con el pastor. Amén. Y una alegría enorme poder estar otra vez aquí, ya que el lunes no pude estar, ¿no? Sí. Lo que pasa es que estamos trabajando a full también aquí en el templo, ¿lo has visto? Sí, eso explicamos con el diácono. Lo explicamos. No vamos a decir que estamos haciendo una sorpresa. Sorpresa. Se va a sorprender cuando venga al templo. Bueno, tratamos de ir adelantando lo que más se pueda, obviamente, conforme a los recursos que ingresan, ¿no? Por eso queremos agradecer, como siempre decimos, a todas aquellas personas que envían sus ofrendas, sus diezmos, ¿sí? para que esta obra no se detenga y que siga continuando, ¿sí? Yo creo que ya queda muy poco para que podamos terminar, ¿lo has visto los detalles que están? La verdad es que yo me sorprendí cuando vine, porque vi mucho avance, que la semana pasada que no venía, y mucho. Se ha hecho mucho y con poca gente. Porque, sí, no, la verdad que sí, somos un poquito los que estamos viniendo, con Ale, con Dani, amén. Así que, bueno, lo mejor está por venir, a pesar de todas estas situaciones adversas que nos juegan muchas veces en contra, ¿no? Esto que estamos pasando acerca de la pandemia y esto que anunció el señor presidente ayer por la noche, diciendo que la cuarentena se estiraba hasta 15 días más, hasta el 10 de mayo, creo que. Sí. Pero bueno, siempre, como siempre decimos, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, sabiendo siempre que detrás de todo esto hay propósitos divinos de parte de Dios, principalmente para con nosotros, para con sus hijos, ¿no? Y también volver a tocar un poquito el tema que se tocó la última vez que estuve yo, que fue el martes pasado, ¿no? Que he observado, ¿no? Uno por ahí escucha comentarios, también observa mucho, o sea que realmente esta cuarentena, para nosotros, principalmente los cristianos, ¿no? Es importante que marque una diferencia, que marque un antes y un después, ¿no? O sea, porque uno por ahí se entera que hay gente que lo que hoy estamos atravesando, hoy estamos viviendo, no le está sacando el jugo de decir, bueno, voy a dedicar estos tiempos, ¿no? Que ya llevamos más de un mes, ¿no? Sí. Voy a dedicar estos tiempos en adorarle más al Señor, en aprender más de la palabra, en orar, qué sé yo, si hasta puede ayunar, ¿entiendes? Y no, al revés, gente que que como que esto en vez de en vez de levantarlo, en vez de decir, bueno, voy a tomar este tiempo de estar más en intimidad con Dios, ¿no? Al contrario, ¿no? Se han pinchado mal. Y sabemos que estos son tiempos que uno tiene que aprovechar al máximo, ¿no? Porque después ya volvemos a la vida cotidiana normal y ya esos tiempos y esos momentos de oración, de lectura, ya después tenemos la excusa del trabajo, del cuidado y los quehaceres del hogar, ¿no? Así que es muy bueno que usted aproveche, mi hermano, usted que nos está escuchando. Y tal vez, yo no sé, ¿no? Pero tal vez usted que está pasando por una situación así, usted que dice, realmente no estoy aprovechando estos días de cuarentena, estos días que podría tener más intimidad con Dios, no es para atacar, sino para que este sea el momento que usted diga, bueno, voy a activarme, ¿no? Voy a activarme y no ser determinado. Y aparte, no darle gusto al diablo de decir, no, esta cuarentena me está haciendo mal. No, o sea, obviamente que no nos gusta a nosotros, el ser humano nació para ser libre, ¿no? No nos gusta estar encerrado, pero bueno, yo creo que el tiempo que se aprovecha mejor es estando en la presencia del Señor.
En estos días le comentaba a Leo que estoy estudiando más en profundidad también, ¿no? Porque, como siempre decimos, todos los días aprendemos algo nuevo, no solo del Señor, sino las cosas también seculares, ¿no? Y uno está profundizando más la palabra y es increíble cómo el Espíritu Santo, a medida que uno va madurando y va creciendo también, porque uno también, no el hecho de que sea pastor se la sabe toda, ¿no? Todos los días aprendemos algo nuevo. Y es increíble cómo el Señor va abriendo la mente, ¿no? Para que podamos entender y comprender con más facilidad la palabra y podamos transmitir el mensaje para usted que nos está mirando también con más facilidad, ¿no? Así que, bueno, no sé si hay muchos conectados, quería ya la palabra. Hay 20 personas, un poquito más, porque seguramente no figuran. A ver, vamos a nombrar algunos que me figuran acá que están conectados. Mi abuela Marisa Belmás, que está a full con las redes sociales. Me llama por video de llamada, todo así. Un saludo para sí, él. Pablo Pereira, de San Martín. Saludamos a su familia también. A Vivi Ponce, Lili Patiño, Susana Lescano. Gisela Rodríguez, de Misiones, una amiga mía. Me acuerdo. Sí, yo me mandaste una solicitud. Un beso para Gisi. Marcelo Castro, también, que ahora tiene Facebook. Sí, ahora tiene Facebook. Grande Marcelo, chiquito, un abrazo grande, los tenemos muchísimo. María Gabriela Monfrinotti, mi mamá, Pato Barros, Julio Montoro, Jessica Pereira también de San Martín. Lili Patiño dice: hola, buenos días, Pastor y Leo. Gracias por compartir la palabra de Dios. Dios los bendiga mucho. Pato Barros dice: gracias por alimentarnos de la palabra, la que tanto necesitamos. Dice: Dios los bendiga. Buenos días para toda la familia, dice de Casa de Dios, Lili Patiño. Y suegra Susana dice: muy buenos días, Pastor y líder Leo, bendiciones. Ricardo Sosa, ahí firme como siempre apoyando. Amén. Dice Ricardo: buenos días para todos, Dios les bendiga. Mi papá Julio Montoro dice: buenos días, bendiciones para ustedes. Noelia Rivera Ponce: buenos días, Pastor y líder, Dios les bendiga. Estela Cruz dice: acá desayunando y escuchando la palabra. Amén. Saludos a Luisito, a todos los chicos ahí. Ahí está, mire, Gisela Rodríguez. Saludos desde Misiones. Amén. Amén. Saludos. Yo pensaba ir este año ir a la Catarata. Ahora, así pasa. Con todo el paso, no hay ni agua. ¿No? Pero ya no. Saludos para Gisela también, que la está mirando y también está invitada para que nos visiten un día. Sí, ya sabe. Ya seguramente va a ser el año que viene, pero bueno, está la posibilidad también que nos venga a visitar por aquí. Sí, ¿alguien más? Y Marcelo Castro: buen día, familia. Buenos días, Marcelo. Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, antes de ir a la palabra, una palabra creo yo que es poderosa, ¿no? Como siempre decimos, toda palabra que sale de la boca del Señor viene con un condimento especial. ¿Cuál es el condimento? La unción del Espíritu Santo. Y ese condimento especial es el cambio, la transformación que muchas veces, y por lo general, debería producir en la vida de muchos creyentes, de muchas personas. Ahora no depende del Señor, depende de cada uno de nosotros. El Señor, digo yo, nos da las herramientas necesarias para cambiar, para luchar, para vencer, ¿no? Ahora depende de nosotros el querer, ¿no? El saber usarla y también el querer ser parte de todo esto. Amén. Así que ahí donde usted está, vamos a hacer una oración en favor de su vida, ¿sí? Yo invito a usted que cierre sus ojos ahí donde usted está. Por un instante vamos a pedir al Espíritu Santo, una vez más, que venga a inundar cada rincón, no solo acá del templo, porque ya sentimos que Él está aquí, sino también de su casa, de su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, de intimidad, este momento de oración, este momento, Señor, donde el Espíritu Santo renueva nuestras fuerzas, Señor, levanta el que está caído, Señor. Te pido, Padre, en este momento que cada palabra que salga de mi boca, mi Dios, sea inspirada por ti, que cada palabra que salga de mi boca descienda de lo más profundo de tu corazón, que esta palabra sea para enseñarnos, exhortarnos y transformarnos, Señor, como siempre decimos en cada oración. Bendecimos, Señor, la vida de cada oyente, la vida de cada persona, de cada hermano en Cristo que nos está siguiendo desde el otro lado de la pantalla. Bendigo la vida de cada persona que está conectada y aún de aquellos que se estarán conectando en un momento. Y que nos puedas guiar, Señor, en esta mañana. Guíanos, Señor. Como dijo Leo, que seamos no solo oidores, sino hacedores de todo lo que aprendemos día a día por medio de las Sagradas Escrituras. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y usted que cree de su hogar dice amén y amén. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir. Es una palabra muy buena, ¿no? Espero que el Señor me dé la sabiduría para poder explicarla con claridad. Si bien uno por ahí estudia un poco el tema de la teología, ¿no? Pero nunca estoy pensando en aplicar términos teológicos, ¿no? Para que la persona aprenda, porque por ahí los términos teológicos traen
Un poquito de confusión a veces. Más de confusión no entendemos nada muchas veces. Sí. Sí, ¿no? Por ahí estudia la palabra, amén. Por eso uno por ahí busca otras versiones para poderle facilitar a las personas, hacerle lo más fácil posible para que Claro, pueda sí. entender. Y obvio, como siempre decimos, no solo quedarse con lo que se les está enseñando desde este lugar, ¿no? Y aún cuando hay reuniones acá en la iglesia, sino también tomar un tiempo de reflexión acerca de lo que hoy vamos a predicar o cada vez que hay una reunión, tomar un tiempo de reflexión, poder recapacitar, amén, examinaos, como dice la Biblia, a vosotros mismos y comenzar a poner por obra todo aquello que el Espíritu Santo nos ministra día a día, amén. Así que hoy la palabra de hoy está muy relacionada, ¿cómo puedo explicar? Vamos a ir directamente a la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Hebreos, como siempre decimos, las diferentes cartas que son escritas por diferentes autores, ¿no? La mayoría de las cartas sabemos que la escribió Pablo, Sí. pero Hebreos es una carta que aún no se sabe el autor, ¿no? ¿Se cree que fue Pablo? Se cree que fue el apóstol Pablo, pero aún la teología no tiene determinado quién fue realmente el que escribió la carta a Hebreos. Pero lo importante es que está escrito y nos deja una enseñanza muy buena, ¿no? Y lo que quería tocar un poquito el tema acerca de lo que vamos a predicar ahora, que muchas veces hay situaciones que vivimos en nuestra vida, ¿no? Que son situaciones normales, son situaciones que nos toca vivir diariamente debido a diferentes problemas o circunstancias adversas que se levantan en nuestra vida día a día, porque Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea, los problemas están, son inevitables, no se pueden evitar porque son cosas que suceden. Son parte de la vida. Ahora ¿cómo está mi vida? O sea, ¿de qué forma cuando viene el problema en mi vida yo me encuentro? O sea, estoy parado, como dice la Biblia, sobre la roca, sobre qué estoy preparado. Y también, ¿por qué quiero analizar un poquito esto, usted que me está escuchando desde el otro lado? Porque muchas veces he podido observar en los religiosos principalmente, ¿no? Es tanto el fanatismo, es tanta la religiosidad, que muchas veces no permitimos expresar nuestros sentimientos por miedo a. Sí. No sé si me están entendiendo. Sí. ¿Por miedo a qué? O sea, un ejemplo, por dar un ejemplo sin ir más lejos, un ejemplo cuando fallece un ser querido, ¿no? O sea, hay mucha gente que hasta no se permite tener un luto, ¿no? Sí. ¿Están entendiendo? Claro, llorar a sus muertos. Muchas veces yo soy una persona, y lo voy a decir siempre, ¿no? No soy partidario bajo ningún punto de vista. No estoy diciendo, quiero aclarar esto porque la gente todo distorsiona, no estoy diciendo que usted no puede ir al cementerio, puede ir al cementerio. Eso ya es una actitud que nace en el corazón de uno. Sí. ¿Está entendiendo? Yo no soy partidario a ir porque yo creo que los seres queridos se llevan en el alma, en el corazón. Cuando usted va al cementerio, ¿qué va a ver? No va a ver nada. O una piedra, usted que tapa el cajón, o una piedra, o solo el cajón, que tampoco puede ver ni a la persona, ¿no? Sí. Y más que nada eso trae, no digo cosas negativas, pero sí trae malos recuerdos, Sí. o buenos recuerdos, pero que te llevan a malos momentos, ¿no? Sí. Porque si hoy tuviera, ¿por qué no lo aproveché? Así que, pero también es bueno, quiero que usted pueda interpretar esto, también es bueno que si usted tiene en su corazón el anhelo de hacerlo, porque hace poco que falleció algún ser querido, ¿entiendes? O sea, tampoco es malo hacerlo. O sea, hay que permitir que la persona tenga su tiempo de luto. O sea, ¿está entendiendo? Sí. Hay que permitir también que la persona tenga, a lo mejor, de un matrimonio que se quebró, un matrimonio que se destruyó, también tener un tiempo de recapacitación, ¿está entendiendo? No sé si me estoy explicando. Sí. Un tiempo en que la persona también pueda llorar por aquel ser querido que tal vez hoy ya no está a su lado, no en cuanto a la muerte, sino también en cuanto a una destrucción de la familia, o un hijo, muchas veces los hijos también, que muchas veces uno los cría, o se van de la casa y uno los cría con excelencia, y por ahí no te das cuenta y se te desvió un chico y ya se metió en los vicios, en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, qué sé yo, en tantas cosas, ¿no?, que el mundo lamentablemente nos ofrece. Y muchas veces, ¿qué quiero decir con esto? Que el fanático religioso no puede ver, incluso he hablado hasta, te digo porque uno viene de otra iglesia, ¿no?, y he hablado con otras personas que no te pueden ni enfermar.
Claro, ¿cómo vas a estar No, enfermo? ¿cómo vas a estar Sos enfermo si cristiano. sos cristiano? Y no te digo nada cuando sos pastor o si sos un líder, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona que está sirviendo al Señor se enferme, o una persona que murió por alguna enfermedad grave, ¿no? ¿Cómo puede ser? Seguramente ya se lo atribuyen al pecado. O sea, ese fanatismo, perdón la palabra, no sé si es una mala palabra, pero creo que no, ¿no? Pero un fanatismo estúpido que muchas veces se instala en la vida de muchas personas y esas mismas personas muchas veces están pasando por un problema, pero se lo están comiendo por dentro. Sí, es cierto. Pero la religión lo tiene tan que... cegado que no quieren demostrar realmente, o sea, no quieren, por eso nosotros cuando hacemos una salida interior, eso es bueno, no quieren sacar lo que hay dentro hacia afuera. Por miedo a que... ¿Pero por miedo a qué? A porque el fulano le diga, ¿cómo vas a estar llorando? Ya murió, ya pasó tiempo, o ya, ¿está entendiendo? Quiere decir, Sí, sí, sí. O bueno, ya tu hijo ya volverá. O sea, por más que una persona esté con Dios, o sea, eso hay que aclarar. Hay que entender que somos de carne y hueso, que también nos mueven los sentimientos y las emociones. Y como dije la Biblia, hay tiempo de reír, también hay tiempo de llorar. Sí. Hay tiempo de edificar, hay tiempo de derribar. O sea, la Biblia lo dice por medio de la carta ahí en Eclesiastés. Amén. Y muchas veces interiormente nos autodestruimos. ¿Entiende por qué? Porque no, ¿qué van a decir si me ven llorando por esta situación? ¿Qué van a decir si me enfermo? Hay gente que hasta en las iglesias ni quiere decir que está, o qué van a decir si mi hijo cayó en la droga, cayó en los vicios, cayó en la prostitución, cayó en el robo, en la delincuencia. O mi hija se quedó embarazada. O mi hija quedó embarazada. O sea, ¿qué va a decir la gente? O sea, no, hermano, o sea, vivimos en un mundo, la Biblia lo dice, vivimos en un mundo donde lamentablemente, como siempre decimos, el príncipe de este mundo no es el Señor, es Satanás. El príncipe, es más, la Biblia lo dice, lo relata. El príncipe de este mundo es Satanás. Nosotros no pertenecemos al mundo, si bien vivimos en este mundo, pero la Biblia dice que nosotros, nuestro reino, no es de este mundo, sino es celestial, es allá en los cielos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que vuelvo a repetir, que muchas veces impedimos o evitamos, ¿no?, sentimientos por miedo al que nos dirán. Si no nos cuenta, nos dañamos. Y muchas veces eso lo vamos digerir, ¿sí? Se digiere personalmente, ¿sí? Y no nos estamos dando cuenta, lo mismo que aquella persona que guarda odio, que guarda rencor, que guarda falta de perdón, y no se da cuenta que eso provoca dentro de nosotros que hasta enfermedades muchas veces. ¿Pero por qué? Por no querer decirle a la gente, uy, me está pasando esto, me está pasando aquello. Y hermano, es normal que usted tenga su tiempo de qué, su mal tiempo, es normal. Ay, que estoy pasando por un problema espiritual, no logro levantarme, es normal. O sea, tenemos las herramientas para salir de esa situación, de ese pozo. Tenemos las herramientas, como vuelvo a decir. O sea, tampoco nos vamos a quedar, ay, Señor, bueno, cuando tú quieras sacarme de este pozo de depresión, voy a salir. No, uno tiene tiene las herramientas, como decía al principio, las herramientas necesarias para luchar y para poder salir de esa situación. Y volver a levantarnos, como dice acá, que ya vamos a leer la carta de Hebreos. Eso no quiere decir que Dios esté con nosotros. Eso no quiere decir que Dios esté con nosotros. El Señor Jesús, aunque dice, Él tuvo sentimientos cuando fue a resucitar a Lázaro, lloró. Él cuando estaba en Getsemaní, dice que las gotas de sangre que salían de su cabeza eran gotas de sangre, el sudor que salía, eran como grandes gotas de sangre que caían. O sea, pasó su momento también, pasó su momento. ¿Por qué digo esto? Porque más de una vez he conocido, cuando yo comencé mis comienzos, ¿no? Crítica, uy, si el pastor fulano falleció de este problema es porque realmente, seguramente estuvo en pecado. Y si este se separó o el fulano se separó es porque él no era de Dios. O sea, usted mira los comentarios, y eso principalmente es lo que la religión. Sí. O sea, como que no podemos enfermarnos, no podemos estar mal, no podemos estar tristes. O sea, ¿está entendiendo lo que decía? Sí. Y esas cosas que la gente muchas veces se guarda por miedo a exponerlo, para que la gente no hable, termina dañándonos, no solo espiritualmente, sino también emocionalmente. Vuelvan a hablar. Lo mismo hablar. Y uno si querés... Mira, Leo, termina dañándonos emocionalmente, espiritualmente y hasta físicamente. Sí. Y no estamos, o sea, no está diciendo nada que no sea mentira, está escrito en la Biblia. Por eso digo, es como yo decía al principio, sí, también, yo no soy partidario, pero yo en mi plano personal, ¿no? Un ejemplo, falleció mi papá, voy a ser sincero, yo lo llevo a mi papá en el corazón, hay momentos que obviamente
me quebranto porque a lo mejor en soledad, ni mi señor lo sabe, porque ni más uno que vive en la casa donde él ha estado compartiendo, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con eso? Pero yo el día que se enterró a mi padre, yo nunca más fui. O sea, y no me siento mal por no haber ido porque uno lo tiene que llevar en el corazón. Pero también si hubiese ido tampoco no es nada malo, es un luto que uno tiene que pasar. O sea, es algo personal, es algo personal. Muchas veces decimos, ay, pero fulano va al cementerio. O sea, estoy bien si han pasado años y años y años y seguir. O sea, como que te está dando ya, la cabeza, ¿no? Ya no pasas por el otro lado, como ya tenerlo claro, ya no hay, exacto. Y hablar con él es otra cosa, como dice la palabra. Es más, hay gente que va a hablar, exacto, hay gente que va a hablar hasta con los muertos. Y eso tampoco es bueno, porque eso ya es más demoníaco que otra cosa. Por eso, en la palabra de Dios, yo invito a usted que abra su Biblia en Hebreos capítulo 12. Dice, si usted lo tiene allí, Hebreos capítulo 12, vamos a leer el versículo 12. No quiero hacer muy extenso, no sé que lo hemos largado, pero no quiero hacer muy extenso. ¿Cuánto hay conectado? 30 personas. 30. Llevamos 10 minutos. Hebreos capítulo 12, versículo 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, pastor, ¿a qué se refiere este pasaje, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas? Este pasaje se refiere al autor de Hebreos, vuelvo a repetir que no sabemos con exactitud quién ha sido, pero el autor aquí, que no es de importancia tampoco, pero el autor que nos está queriendo decir, ¿no? Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas, que puede ser obviamente uno también, que muchas veces está pasando por una situación, ¿no?, complicada en su vida, ¿no? Personas que están tal vez agotadas, tanto físicamente o psicológicamente, personas que están cansadas, agotadas, hasta muchas veces desanimadas por la situación que están viviendo, ¿no? Personas que muchas veces hasta cansadas así ya de decir, ya estoy cansado o cansada, ¿no? De luchar, porque ya no soporto más esta situación, llámese enfermedad, llámese muchas veces también el tema matrimonial, ¿ves? Cuando uno acá en la iglesia le enseña a la persona que uno tiene que seguir luchando por aquello que ama, ¿no? Y muchas veces es verdad, uno puede, como repetimos recién, somos seres humanos, y muchas veces uno dice, ya no quiero orar más por mi hijo, ya no quiero luchar más por mi hijo, o ya no quiero luchar más por mi esposo, por mi esposa, porque ya hace años que vengo luchando y orando, orando, no llorando solamente, orando. Está claro, como que la persona ya está desistiendo, ya pierde la esperanza, ¿no?, de que esta situación se va a revertir. Y muchas veces, o un diagnóstico médico, y muchas veces esto le lleva a la persona espiritualmente a agotarse, a debilitarse. Por eso acá el autor de los Hebreos que dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas y las rodillas paralizadas, ¿no? Yo buscaba, o sea, levantar los brazos es una señal de grandeza, ¿sabías eso? Sí, pero vos fíjate yendo al plano secular, cuando un ejemplo, cuando un jugador de fútbol, cuando un jugador de fútbol, para que puedan entender bien el mensaje, cuando un jugador de fútbol hace un gol, ¿qué es lo primero que levanta? Los brazos. Sí. Cuando hay alguna persona que, un ejemplo, practica atletismo, cuando llega a la meta y gana, ¿qué es lo que levanta? Los brazos. O sea, ¿está entendiendo por dónde va el mensaje? O sea, cuando alguien, un universitario, ¿no?, logra su título, ¿qué dice? Amén, ¿o no? O si no es creyente, lo mismo. Dice, wow, lo aprobé, ¿sí? El levantar, esa actitud de levantar los brazos es una actitud de grandeza, de gozo, de alegría, ¿no? Y eso es lo que muchas veces es lo que el Espíritu Santo nos quiere ministrar con esa palabra. Muy por el contrario a qué, a cuando no tenemos esa actitud debido a la situación que estamos pasando. Por eso dice levantar las manos caídas. ¿Qué es lo que nos llevó? Eso es lo que tenemos que analizar espiritualmente y personalmente. Exacto. ¿Qué es lo que nos llevó
a tener nuestras manos así abajo, nuestras rodillas paralizadas. ¿Qué es lo que nos llevó? ¿Cuál fue eso es lo importante, retroceder un poquito, amén, hacia el ayer? O sea, ¿qué es aquello que me está impidiendo que yo pueda una vez más que levantar mis brazos, darle la gloria a Dios? ¿Qué es aquello que me está impidiendo una vez más fortalecer mis piernas, levantarme, ¿no? Y decirle, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas adversas que yo estoy pasando, yo levanto mis brazos, ¿o no? Sí. Como dice Samuel Hernández, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que tiene que traer? Dicen, si bien secularmente lo dice, que la esperanza es lo último que se pierde, pero dice la Biblia que Abraham mismo creyó en esperanza contra esperanza, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra esperanza? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es mi esperanza? O sea, ¿cuál es el motivo de mi esperanza? ¿Cuál es el motivo de seguir luchando? Es Dios, mi hermano. Amén. ¿Es así o no es así? Amén, sí. O sea, usted tiene que entender y tener en su mente claramente, ¿no? Cuando una persona está pasando por problemas, está atravesando por luchas, por diferentes dificultades, sea el ámbito que sea, ¿no? En su vida personal, usted tiene que entender que aún en medio de ese problema, lo pasó con los discípulos de Cristo, aún en medio de esa tempestad, ¿se acuerdan cuando estaba Jesús? Aún Jesús durmiendo en la popa, dice allí, en la parte de atrás de la barca, dice que cuando se levantó la tempestad los discípulos estaban atemorizados, pero ellos no se estaban dando cuenta. Por eso muchas veces, es lo que muchas veces la gente no se da cuenta, que a pesar de la situación adversa que estamos viviendo, el Señor está en control. Lo que pasa es que nos cuesta aceptar eso. Él está en nuestra barca. O sea, depende de nosotros. El problema no. Exacto, pero ¿sabes qué pasa? Que el Señor está, ¿no es cierto? Pero muchas veces no aceptamos, o sea, no podemos ver, o sea, la situación, no sé si me está entendiendo. Sí, sería bueno que usted deje su comentario. Los ojos de Jesús, o sea, claro, vamos a ver el problema. Eso es lo que te quiero decir. La situación que hoy estoy viviendo, o sea, me ha cegado de tal manera que no me estoy dando cuenta que aún en medio de la tempestad, el Señor permanece allí en la barca. Nos enfocamos en el problema en vez de enfocarnos. Exacto, nos enfocamos en el problema y no nos enfocamos que aún dentro del problema Dios está con nosotros. Lo pasaron los discípulos, atormentados, atemorizados, con temor que iban a morir. ¿Cuántas personas? Y siendo pescadores, o sea, que ya conocían la tormenta, conocían el mar y nosotros, todo. siendo cristianos, conocemos. Y ya conocemos. Nos olvidamos de... Está muy buena esa reflexión, ¿está entendiendo? Y muchas veces esa situación nos ciega, pero de tal manera que muchas veces nos olvidamos, no, pero si Dios está conmigo, hermano. Sí, pero se te está dando vuelta al mundo, pero aún dándose vuelta al mundo, Dios está conmigo. Es así. Dios está conmigo, así como vuelvo a repetir, cuando los discípulos estaban en la barca, durmiendo Jesús mismo allí, la situación los cegó de tal manera, los paralizó el temor, eso es lo que tienen temor, los paralizó de tal manera que ellos no podían darse cuenta de que el mismo Dios estaba en la barca y aún también junto con ellos pasando que esa tempestad. Y dice que lo fueron a despertar. ¿Cómo será la confianza de Jesús en Dios, en su Padre? Que él dormía, o sea, él muchas veces usted dijo que a lo mejor se sigue dormido, pero o sea, la templanza de él de decir, no, Dios está conmigo, o sea, no hay tormenta que me vaya a hacer daño. Y por eso, me va a decir que no se podía haber despertado. Por eso. Estaba probando la fe, o sea, para que probando su fe. Exacto, mi hermano. Exacto. Por eso, el Hebreos, que está muy bueno, el capítulo 12, dice que a pesar de cualquiera que fuese nuestra situación, ¿cómo debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Levante sus manos ahí en su casa. Levante las manos así. Levante sus manos y fortalezcase en quién. Fortalezcase en el Señor, mi hermano. Sabiendo que si bien la realidad nos muestra una cosa, la realidad es lo que yo estoy viviendo, ¿no? Sí. Pero también saber que hay una realidad que está en los cielos en este mismo momento de lo que yo estoy pasando. Exacto, eso es lo que yo decía el otro día, que la realidad también es verdadera, pero la fe que tenemos es real. Claro, la realidad es lo que estoy viviendo, pero una realidad terrenal, pero también hay una realidad al mismo tiempo, una realidad espiritual, que es la que Dios cambia y la que Dios transforma. ¿Me está entendiendo? Por eso dice, vuelvo a repetir, Hebreos capítulo 12, por lo cual a aquellos que están desanimados, quiere decir, aquellos que están pasando por problemas, aquellos que están agotados, aquellos que tal vez han pensado
dejar todo, hasta que muchas veces han pensado en abandonar la fe, o muchas veces han dicho, ¿para qué seguir orando por mi mujer? ¿Para qué seguir orando por mi hijo? Si la situación es... Por mi marido. O por mi marido, o por la economía, por lo que sea. El escritor de Hebreos, ¿a qué nos insta? ¿A qué nos motiva? Levantar las manos. No existe. Levantar las manos. O sea, ¿qué quiero demostrar también con esto? De lo que estamos hablando al principio. Que si lo están diciendo acá en la Biblia, es porque como seres humanos, independientemente de que somos cristianos, pero como seres humanos y carnales que somos, porque vivimos en la carne, ¿no? O sea, son cosas que nos van a suceder. Van a acontecer. O sea, dejemos ese fanatismo, perdón la palabra, pero ese fanatismo estúpido, que si me enfermo porque ya estoy haciendo las cosas mal, porque si me morí porque ya hice las cosas mal, porque Dios me castigó, y porque si un hijo se desvió de lo que yo le estaba enseñando, es porque la cruz quedó cargada, o porque fui un mal padre, o que fui una mala madre. Hay cosas que suceden porque tienen que suceder, y aún lo que pasa es que con nuestros pensamientos no son más altos que los de Dios. Dice la Biblia, no lo entendemos. Muchas veces aún Dios permite esas situaciones que acontezcan en nuestra vida, porque detrás de todo eso hay un propósito. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, lo que yo hago ahora no lo van a entender. Claro, pero lo van a entender más adelante. Hoy yo estoy aquí sentado, ¿no? Y yo muchas veces decía, wow, el compromiso y el trabajo que Dios me dio como pastor, ¿no? Con semejante compromiso y la conducción y todo, y estando allá, me acuerdo cuando empezamos allá en Chimba, era algo muy pequeño, y yo decía, wow, pero siempre me venía esa palabra, lo que hoy estoy haciendo no lo entendés ahora, pero lo vas a entender más. Y hoy puedo ir entendiendo los propósitos que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Para conmigo, para con todos nosotros. Vuelvo a decir, entonces acá el autor que nos insta, nos motiva a que a pesar de la situación del cansancio, del desánimo, de estas pocas fuerzas que muchas veces ya nos quedan, nos invita a que, vamos, levante las manos. Levántese, póngase de pie firme, sus piernas, sus rodillas, en el nombre de Jesús. No sé si está claro la palabra, es interesante. Quiero saludar al pastor Dante de Castillo, que nos está mirando ahora. Amén, un saludo, pastor. Dios te bendiga, mi hermano, de acá del Templo Central de Casa de Dios. Dice el versículo 13, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Vuelvo a repetir. Y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos sanar, por así decirlo, todo aquello que está cojo en nuestra vida. No sé si me están entendiendo. Exacto. Aquello que no nos está... Necesitamos sanar nuestra mente. Necesitamos sanar nuestra mente. Necesitamos sanar nuestros pensamientos. Preste atención, que es muy importante. Necesitamos sanar los sentimientos. ¿Me está escuchando? Amén. Los pensamientos. Necesitamos sanar nuestra mente, necesitamos sanar los sentimientos y renovarlos, dice la Biblia. Y renovarlos para poder, ¿qué? Alinearnos con Dios, mi hermano. Amén. Para poder alinearnos y saber de las cosas grandes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Como no lo dice, que debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera, también nuestra forma de vivir, ¿no? Es obvio que nuestra carne siempre va a tirar en contra de los cambios. Sí, una lucha constante. Eso es una lucha constante. El Señor Jesús mismo lo dijo por medio a sus discípulos, por medio de su palabra. Hay una lucha interna, ¿no? Uno que hace principalmente sanidad interior, mucho acá en la iglesia también. Podemos ver, y en el momento que la persona abre su corazón, la lucha interna grande, que no es pequeña, es una lucha muy, muy grande que el ser humano tiene, y a todos nos pasa, no porque sea uno como que es pastor, lo podemos ver también en la vida de los grandes siervos de Dios, como Elías, ¿está entendiendo? Sí. Todos aquellos grandes siervos de Dios que vivieron por lo mismo que hoy vivimos, ¿no? Esa lucha grande, esa lucha dura interna que muchas veces tenemos entre la parte espiritual nuestra y la parte carnal, ¿no? Por eso yo creo que hoy es un momento
de pedirle perdón a Dios. Porque muchas veces decimos, ay, perdona Señor, mis pecados, mis malos ojos, mis malos pensamientos, perdona, ¿sí o no? Sí. Muchas veces somos muy Muy reiterativos. monótono, ¿no? Claro, muy monótonos, muchas veces Todo somos pasa, muy reiterativos, ¿no? Obviamente que la oración de arrepentimiento y de nuestros pecados, obviamente que Casi muchas veces no cambian, parecidas. son parecidas porque siempre hacemos lo mismo prácticamente, ¿no? Sí. Pero es muy importante pedir a Dios perdón por nuestros pecados, perdón por tantas veces que lo hemos cuestionado. Por eso Y es hemos importante cuestionado aún sus planes, ¿no? Sí. Para con nosotros. Porque aunque no creamos, Hemos dudado. Ahí, dudando aunque de los no planes, creamos, estamos muchas veces dudando. hay gente que dice, no, yo la verdad, yo no, porque es verdad, no permanentemente lo escucha, pero no lo dicen con malicia, o sea, muchas veces no nos damos cuenta cuando decimos las cosas, me incluyo. Muchas veces decimos, hay cosas que pasan, sí, yo no cuestiono a Dios. Hay cosas que no entiendo, pero yo a Dios no lo cuestiono. Es una forma de La cuestionarlo. manera de decir no entiendo. Indirectamente Y por ahí no nos damos cuenta. ¿Sí? lo estás cuestionando indirectamente. Y por eso es importante que pedirle perdón a quién, al Señor. No solo por los pecados de la carne, decir, ay Señor, he pecado, qué sé yo, con mis ojos, he pecado con mis pensamientos, he pecado con mis manos, con mis pies, con eso, sino también Por eso, arrepentirnos por los momentos que hemos cuestionado los planes, los propósitos de Dios, aún para con nosotros, o hemos cuestionado cosas que han pasado que nunca nos imaginamos que iban a pasar, o nos iban a pasar, o algún ser querido, ¿no? Sabiendo que Dios es soberano, hermano, sabiendo que Dios es soberano. Por eso el Salmo 95, después vamos a volver acá, abra su Biblia en el Salmo 95. lo que quería decir, pastor, que Sí. es fundamental que aprendan a orar, que aprendamos a orar con la dirección del Espíritu Santo. O sea, que le pidamos a Él que Él nos guíe en la oración. Porque por ahí oramos, no en el Espíritu, sino oramos en los sentimientos. Yo también creo que muchas veces una oración, el problema de la oración, cuando muchas veces somos muy reiterativos también en nuestra oración. No digo en cuanto a los pecados, porque obviamente que son los pecados más comunes que muchas veces se cometen. Pero muchas veces cuando las oraciones son muy reiterativas también es porque hay falta de lectura, ¿sabes? Sí. Hay falta de lectura. Cuando uno abre la palabra de Dios y la escudriña permanentemente, Aprende también a orar. hasta uno aprende a orar. Aprende muchas veces a orar. El Salmo 95, mire qué bonito Salmo dice. El 95 del versículo 1 al versículo 7. Venid, dice. Mira qué bonito Salmo. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. A mí me encanta. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos ¿con qué? Júbilo. Con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Quién será la roca? Ahí estamos de nuestra clarísimo, salvación, ¿no? porque por ahí me decían, pero si la roca es Pedro, no. Roca, No. y la roca es Cristo, y la salvación, ¿quién la da? Cristo, no. No, pero ahí son comentarios de gente. Que no interpretan bien la palabra. Pero me encanta. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, y que cualquiera que fuese que mi situación. Así es. Aclamemos alegremente. Por eso muchas veces, como vamos a hablar ahora dentro de poco, muchas veces nos damos cuenta realmente si somos verdaderos cristianos. No estoy diciendo que sean falsos cristianos, no, pero muchas veces, o sea, nos damos cuenta que realmente estamos parados en la roca, ¿sí? Verdaderamente creyentes firmes, sólidos en la roca, cuando pasamos por desierto. Sí, ahí. Cuando está todo bien, No, es fácil ser cristiano. No, que el problema de la gente, sí, pastor, estoy firme, sí, yo estoy bien en la fe. Pero miren, muchas veces hasta Dios mismo permite situaciones para que nosotros... Sí, no era que estaba tan firme. No era que estaba tan firme. O sea, ¿y ahí qué hago yo? No me tengo que bajonear, tengo que levantarme otra vez y decir, Señor, no, pensé que estaba firme, tengo que seguir orando, seguir clamando, seguir ayunando, seguir escudriñando las Escrituras, ¿para volverme a levantar y permanecer firme aún en medio de la tempestad, ¿no? Por ahí la gente piensa por ahí que Dios prueba a las personas para ver Dios cómo está la persona. Dios sabe cómo estamos. O sea, Dios lo permite para que uno mismo... Es lo que pasó con Abraham. Claro. Dios permite para que nosotros nos demos cuenta de cómo está nuestra condición espiritual. Y no tampoco para demostrarle al mundo nada, ni aún para demostrarle a Dios. ¿Viste, Señor, cómo estoy? No, sí, Dios sabe cómo estamos, como dijo Leo.
Dios sabe perfectamente cómo Y estamos. eso nos ayuda a crecer. Lo que Dios quiere es que nosotros realmente nos demos cuenta. Ay, sí, yo estoy firme. Bueno, vamos a ver si estás firme. Vuelvo a repetir esto de la pandemia. Yo pensaba, como siempre lo digo, esto tenía que marcar un antes y un después en la vida de muchos creyentes, pero asombrosamente parece que no es así, tristemente, ¿no? Dice entonces, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con ¿qué? Alabanza. Con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová, que dice, es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también, ¿quién? El mar. Pues él lo hizo y sus manos formaron ¿qué? La tierra seca. Venid, dice el autor aquí. ¿Qué dice? Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de ¿qué? De Jehová, nuestro ¿qué? Hacedor. Y con mayúscula, nuestro hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas ¿de qué? De su mano. De su mano. Mirá qué bonito. Si oyereis, oí su voz. Mirá qué bonito el salmo, ¿no? O sea, como uno de los otros salmos, no recuerdo bien en este momento de estar, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te exaltaré, mi alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, sea el momento que esté pasando, atravesando, sea bueno o sea mal, sea bueno y aún, mucho mejor en los momentos malos, saber que somos verdaderos. El verdadero adorador no es el verdadero el que canta acá, ¿sabemos eso? No. Muchas veces, ay, cómo adora ese hombre, cómo adora esa mujer, que es un verdadero adorador. ¿Cómo canta el pastor? ¿Cómo canta? No soy hermano. No. Yo sí. ¿A usted le gusta cómo canta el pastor? No, a mí no. Mejor no comenten nada. Mejor no comenten nada. No, de veras. O sea, muchas veces la gente, hasta en eso no nos damos cuenta de que el verdadero adorador no es el, wow, qué voz que tiene, cómo atrapa la voz, cómo llega al corazón de las personas. No, el verdadero adorador es el que adora a Dios en qué? En todo momento. O sea, es el que adora a Dios aún en momentos de enfermedad, en momentos de salud. O sea, que su adoración no cambia. Exactamente. Igual Entonces está importante. Sí, está buenísimo. Sí. O sea, la adoración no cambia. ¿Tengo dinero? Eres mi Dios. En todo tiempo te adoro. No tengo un centavo. Eres mi Dios, Señor. Con más ganas, Señor, te adoraré. O sea, nuestra actitud ante la situación. Esa es la manera de demostrarle a Dios el amor que le tenemos. Claro, porque si no, es muy fácil. Sí, yo amo a mi viejo cuando me da. Claro. Llevándolo al plano secular. Yo amo a mi viejo, ¿sí o no? Sí, llevándolo al plano secular. Pues puede decir, pastor, viejo. No, estoy llevándolo al plano secular. Entiendo, uno tiene hijos y así. Sí. Yo amo a mi viejo cuando me da, cuando no me da malo. No, y muchas veces, aunque no crean, llevándolo al plano secular, a lo espiritual es exactamente lo mismo. Ay, qué lindo, qué Dios, qué bueno, mira cómo me bendice, cómo me prospera, cómo cambió mi familia. Y ahora cuando estoy pasando por una situación difícil, ¿y a dónde está Dios? Viste que Dios no me escucha. ¿Qué pasó? Tan bien que veníamos. O sea, no. Al contrario, cuando está todo muy el salmista dijo, en todo tiempo te adoraré, mi alabanza estará de continuo en mi boca, en todo tiempo. O sea, que mi situación no debe cambiar mi condición de adorador. ¿Está entendiendo? Perfecto. Está claro usted que lo está desde el otro lado. Una gran enseñanza porque es mucha bendición para la vida de las personas. Amén. Espero que esto esté edificando. Si usted me pregunta, pastor, ¿cómo está? Mire, firme en la fe, pero físicamente. Pero ahí Dayi Seila, la obrera Dayana, sí. Fue algo de que Dios nos fortalece. Amén. En Efesios, yo la vamos a leer enseguida. Dayana, hace mucho que no la Sí, pasa que no sé por qué no figura, por ahí no figura la gente que está conectada, pero ahora con respecto a lo que estamos predicando, ¿no? Acerca de Hebreos 12, también Santiago, no lo busque, sino después lo busca usted en su casa, cuando esté tranquilo allí, para no cortar y no demorar, ¿no? La Biblia dice en Santiago, es un pasaje que ya lo hemos predicado no una vez, 1000 veces. Hermanos míos, 1:2, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sí. Vuelvo a repetir, como decíamos recién, que nuestra condición de adorador no debe cambiar de acuerdo a mi situación. Dice, hermanos, tenés que estar gozoso, estar contento, pastor, pero eso es dificilísimo. Sabemos que es difícil, pero cuando Dios está con nosotros, cuando Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿qué quiero decir con esto?
no estoy diciendo, como dijeron, que no sea difícil, pero es una práctica, ¿sí?, diaria, cotidiana, que debemos tenerla como hijos de Dios. ¿Y sabe En qué? todo tiempo tenemos que, dice, hermano mío, tener por sumo gozo, o sea, estar gozosos cuando nos hallemos en diferentes pruebas. ¿Qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Lo que lamentablemente a muchas veces cuando estamos pasando dificultades, que estamos en algún problema, que nos sentimos atados o encadenados, la adoración rompe cadenas, rompe ataduras. Por eso muchas veces cuando estamos en angustia, ahí es cuando más tenemos que adorar con toda nuestra fuerza, con más profundo del corazón. Lo que pasa, ¿por qué predicamos esto? Porque muchas veces, como decimos, las situaciones que se levantan en contra nuestra, en vez de llevarnos a tener una actitud de adoradores, vuelvo a repetir, verdaderos adoradores, no el que mejor canta, sino el de adorar al Señor, el que adora en espíritu y en verdad, aún en el momento difícil de nuestra vida, es el verdadero adorador. Muchas veces hay personas ¿qué es lo que pasa? Empiezan los problemas, las dificultades en su vida, y lo primero que hacen, se encierran, entran muchas veces en estado depresivo, ¿no? Que después es difícil salir, es difícil, no imposible, pero es difícil salir. Yendo a Hebreos capítulo 12, seguimos con la escritura. Dijimos entonces el 13, y hacer sendas derechas para vuestros pies. O sea, entonces, ¿qué dijimos? Que debemos sanar nuestra mente, usted que está anotando allí, sanar nuestra mente, nuestros pensamientos, sanar nuestros sentimientos y renovarlos para poder alinearnos con Dios, ¿sí? Porque Él tiene cosas grandes para con nosotros. Y vuelvo a repetir, cada vez que oremos al Señor y pidamos perdón, porque todos los días lo tenemos que hacer, eso es ir a la cruz y decirle, Señor, he pecado contra ti. También debemos que pedirle perdón de las veces, muchas veces, que sin darnos cuenta o conscientes de lo que estamos haciendo, hemos cuestionado, ¿sí? Hemos cuestionado sus planes, hemos cuestionado su propósito, porque muchas veces los cuestionamos, ¿no? Pero ¿por qué tengo que pasar por esto para llegar a aquello? Eso es cuestionarlo. ¿Por qué tengo que hacer esto para llegar a aquello? ¿Por qué cuesta tanto, Señor? Porque es lo que corresponde. Muchas veces también, yo sé que la gente a lo mejor no se acuerda de pedir perdón por esto que voy a decir, que el señor Pastor Luis Vázquez, hay que pedir perdón también por la falta de lectura también. Porque Dios nos quiere hablar muchas veces, por medio de su palabra, y por estar cansados a lo mejor, o hacer otra cosa, no escuchamos la voz de Dios. Y muchas veces dice la persona, pero yo no escucho la voz de Dios. Pero hay que dar cuenta, hijo, que cuando uno vive exhortando a la persona, lea, escudriña la escritura, al liderazgo, al pueblo, escudriñe, a los colaboradores principalmente también, escudriñe, lea. ¿Por qué? Porque eso es lo que te levanta, eso es lo que te da la fuerza para seguir adelante. Es como conversar con él. Después son los primeros que vienen y se preguntan, che, pero ¿por qué, pastor, para llegar a tal lugar o para hacer tal cosa tengo que pasar por todo esto? Si le llegan, bueno, ahí están los pensamientos de Dios. Mire, pastor, si yo lo he podido comprobar. Mientras usted más tiempo lee la Biblia, no digo que esté todo el día leyendo la Biblia, pero que busque una hora del día para poder leer la Biblia, para orar, para adorar en su casa, para hablar con Dios. Si usted mantiene ¿cómo se dice? Una rutina todos los días, que no es una religiosidad, lo puede hacer en diferentes horarios, cuando más cómodo le quede, usted es muy difícil que se venga abajo en la fe. Cada cosa que yo aplico en mi vida debe ser un estilo de vida. Exactamente. Así como hay gente que se la pasa todo el día trabajando. ¿Por qué? Porque lo que corresponde, porque a lo mejor tiene una familia, el estilo de vida que tiene. El estilo de vida. ¿Verdad? Esa misma forma, decir, un ejemplo, de tal hora a tal hora que no trabajo, por más cansado que esté, como decía Leo, no digo estar todo el día. Que prometió Dios, porque muchas veces decir, no, voy a tomarme, no te digo una hora, pero aunque sea media hora. Media hora, decir, no, voy a escudriñar la escritura, media hora por día, o sea, hacerlo como un estilo de igual que la oración. No leer tanto, pero leer un capítulo sobre eso. Y discernirlo, investigarlo, a ver qué me quiere decir el Señor con él. No decir, a ver, por lo cual levantar las manos caídas, amén, gracias Señor por la palabra. Pero esto tiene un significado. Si tal vez hoy no se lo estamos explicando, tal vez la gente no sabe qué quiere decir levantar las manos caídas. ¿Debido a qué? Las rodillas paralizadas, ¿debido a qué? Hacer senda derecha para vuestros pies, ¿debido a qué? O sea, muchas veces leemos y decimos, amén, gracias por la lectura. Pero ahora yo he aprendido qué quiere decir todo lo que el Espíritu Santo. Que Dios nos quiere hablar, sí. Claro, ayer les decía a la gente, porque escucho comentarios de que dicen, no acá, en todos lados. Sí. Pero eso ya lo hemos escuchado, ya esa palabra me la conozco de memoria. Y como cristianos, ¿sí? Como hijos verdaderos de Dios, nos corresponde conocer toda la Biblia. O sea, no de memoria, pero conocer toda la Escritura. Entonces,
cuando se predique, obviamente vamos a conocer esa palabra porque supuestamente somos muy jodidos, la hemos leído, pero no siempre Dios habla de la misma manera. No, bueno, si Dios habla mucho de esto, porque nos quiere refrescar la memoria. ¿Sí? No, eso hace mucho que no se predica. Pero digo, cuando se predican cosas que ya... Bueno, pero ahora la persona es esa que muchas veces claro, critican o ocupan eso. ¿Sí? Porque por ahí hay personas, otra vez lo mismo, pero ahora lo que se les está enseñando, supuestamente que para ellos es lo mismo, lo han puesto por obra. Si te lo está diciendo otra vez el Señor, es porque te falta. A mí, ¿sabes qué me pasó? También me dijeron que faltaba revelación en el ministerio. Y yo me puse a orar por eso, y después le conté ese cuarto. Y Dios me respondió, no me respondió nada más, me respondió a los días. Dice, ¿cómo querés, Leo, que yo le dé revelación si todavía están en esto, no pueden avanzar? O sea, les voy a dar más, si todavía acá no. Es como si vas a segundo grado y vos decís, maestro, yo soy joya, pásame a quinto. No, si todavía te falta aprender esto. O sea, no pones por hora lo que estás aprendiendo y querés que te dé más. Yo te voy a dar más, pero todo tiene su tiempo. Hay mucha gente, pero eso sabe que Leo, es falta de madurez. Sí, señor. Uno siempre escucha, ay, que mire otra iglesia, que esto, que el otro, porque hay iglesias que los otros crecen. Y acá, como decíamos, siempre decimos, acá la persona que no crece porque la persona no está involucrada en la obra. Yo veía, como te venía comentando, yo veía en la vida de muchos siervos y muchas personas que ven acá. Que aún no son obreros. Que aún no son obreros, no son colaboradores, no son nada. Y el crecimiento que están teniendo. ¿Y cómo sabe el pastor? Porque usted habla con él. No, yo hablo con ellos permanentemente, me mandan mensajes. El crecimiento que están teniendo. Sí. Y esos que se viven quejando que no crecen, vos observarlos, o sea, aquellos que te lo dirán a vos, a mí, no sé, están siempre en el mismo lugar. Sí, no hablo solamente acá. O sea, no, yo hablo en todos lados. Gracias a Dios tengo allá en mi ejemplo de San Martín hay mucha gente de otra, que ha venido de otras congregaciones. Claro. Y que ellos nos dicen, wow, cómo hemos crecido nosotros en el tiempo. Iglesia sumamente conocida, sí, ¿no? Y dice, increíble cómo hemos crecido acá desde que hemos empezado a venir, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Porque hay gente que se preocupa, gente que se involucra, y dice, a ver, ¿qué quiere decir esto, pastor? Mire, anoche me llamó la obrera Daniela, y ella está en línea. Bueno, ella, para que vean que no lo estoy mintiendo, ella le puede decir, habían hecho una pequeña reunión, ella con su esposo, con sus hijos, y 2 o 3 vecinas por ahí que se congregan en el templo allá de San Martín, y cómo la presencia de Dios descendió y empezaron a hablar en lengua, o sea, y ese crecimiento, y ella me decía, si me está viendo, sabe que no estoy mintiendo, es primera vez que me pasa, y una persona que lleva años estuvo en otra iglesia, o sea, es primera vez que me pasa eso, porque uno les da la libertad también como pastores de que puedan entender, o sea, que puedan servir libremente. Eso pasa en otras iglesias, que no les permiten predicar, no les permiten hacer a lo mejor reuniones, o sea, no por la cuarentena, digamos, como estábamos todos normal. Y eso hace que la persona no pueda crecer también. O sea, si no te da la oportunidad. Ayer me escribió Paolo Pereira, que también está conectado. Bueno, eso voy a decir. Bueno, ayer me escribió después que terminé la predica con Romy y me dice, Leo, me encantó la palabra, muchas gracias. Digo, no, gracias a vos, Paolo, por estar conectado. O sea, estaba conectado, estuvo ayer a las 6. Gracias, Dios, por apoyar. Todo. No, es que a mí me encanta porque me encanta aprender la palabra. Y eso es involucrarse, querer aprender, querer comerse la Biblia, así, querer, eso es la pasión que demuestra, pero eso va en uno, o sea, querer involucrarse en las cosas. Por eso, si está la posibilidad, por lo menos en este ministerio, yo muchos de los otros no lo conozco, pero está la posibilidad, involúcrese, hermano, involúcrese. Hay personas muy nuevas y que ya se han empezado a involucrar y ya hoy están en un Fórmula 1, pasando a aquellos que todavía llevan tiempo, y eso es importante. Y acá, para que entiendan, eso acá, el pastor y probablemente los líderes, eso nos alegra, nos llena de gozo, de verdad, porque se necesita mucha ayuda de usted. Y yo sé que hay otras congregaciones, porque conozco, como te digo, que al contrario, el pastor no les pone un freno a los líderes. Sí, no te dejan crecer. Los mismos líderes. ¿Por qué? Porque hay competencia, a lo mejor envidia, y eso no es bueno. Y acá aprovecho, porque acá si usted se pone las pilas, el pastor nos da la oportunidad de poder predicar, de poder crecer, ¿sí? Con los cursos que hacemos, con todo lo que se está haciendo en el ministerio. Por eso usted está invitado, participe, ahora que empiece toda la actividad, cuando empecemos otra vez, involúcrese, ahí puede estar como tía de la escuelita, puede ser colaborador, puede ser evangelista, y todos son importantes, desde que limpia la silla, todo predica, para el Señor. Todos son fundamentales, falta uno y ya no anda todo igual. Es así, todos tienen, Dios puede usarlos de diferentes maneras, pero son parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, eso es lo principal. Dios no hace excepción de personas. Y muchas veces yo predicaba, che, ¿por qué siempre el Señor me da Hebreos 11? Siempre, pero de verdad. Y no porque uno tuviera palabra, era sin palabra. Hebreos 11, cuando hablaba de la fe, ¿no? La fe es certeza, la fe es certeza. Y muchas veces digo, pero otra vez lo mismo.
y te das cuenta que después la persona cuando está pasando por un problema, le decís eso y decís, che, la verdad que estoy fallando en la fe, como vos decís. O sea, realmente, si bien se está predicando lo mismo, ahora he dado fruto acerca de lo que he predicado. Y no, bueno, entonces por algo se da otra cosa si todavía lo fundamental. Ese sí. No se A ver, si es por predicar cualquier cosa, la Biblia es completamente abierta a eso. Pero mire, no es que uno ve la necesidad de la gente de Dios. Si usted predicara, como usted sabe, un montón de cosas cómo hacer para tener más rating, para tener más gente. Si usted predicara de prosperidad o nada más que de fe, de que va a estar todo bien, de todo, ahora habría, no sé, 100 personas. Sí, no sé, porque para la menor duda. Pero bueno, están los que tienen que estar con ustedes. Es así, mi hermano. Y está invitado a que usted se involucre en las cosas del reino aquí en el Ministerio Casa de Dios. Todos tienen la puerta abierta. Nunca se le ha puesto a ustedes mismos. Dios ha puesto una pausa en el mundo. El mundo tan rápido que vivíamos, que no puso una pausa para eso, para hablarles los verdaderos ricos, a los verdaderos llamados, a los que están los escogidos, para que se pongan ahora las pilas, ¿sí? Y que puedan empezar a usarlas, porque ustedes es una herramienta escogida por Dios y está ahí en stand-by y Dios quiere usarla. Aproveche este tiempo que Dios puso una pausa para poder buscar más de su presencia, buscar más de su sol. Por eso es importante, no digo yo la falta de madurez, no pensar en cambiarse, en buscar otra iglesia, otra congregación. Usted recuerde que la iglesia somos nosotros, ¿no? Sí. O sea, si la iglesia no está bien es porque, o sea, la iglesia no está bien. Exacto. O sea, ¿entiendes lo que quiero decir? O sea, hoy con todo esto se puede ver. ¿Sí? El diablo pensó que nos cerró las iglesias, pero en realidad cada casa hay una iglesia. En cada casa nos abrió más iglesias. Fortalézcase en el Señor, involúcrese, déjese de pensar tonterías. Eso es inmadurez. Lo demás todo viene solo con añadidura. Yo lo puedo vivir, lo he vivido literalmente. De que yo me he puesto yo estoy de acuerdo con los pibes jóvenes. Yo cuando estábamos allá en Chimba, que me quiero ir a otra iglesia porque, ¿sabías? Sí, me quiero ir a otra iglesia, no, porque allá en otra iglesia hay chicas, hay chicos. Sí. Está bien, acá éramos un grupo de viejos todos, ¿no? O sea, te querías ir porque estabas enamorado de otra mujer o de otro hombre. Sí. Pero ya si te querés ir porque estás enamorado de otro lado, eso ya es un problema tuyo. Sí. O sea, pasa en todos lados. Estaba hablando con los jóvenes el último día por privado con cada uno. Y bueno, he visto crecimiento en varios. Y sé que cuando vuelva todo esto a la normalidad, ahí pues despegamos con todo un poco. No, yo seguro. Para los que quieren novia, van a empezar a venir jóvenes nuevos. Pero no se tienen que enfocar en eso. Ayer mi esposa, no me quiero mucho la palabra, ayer mi esposa estuvo con mi suegra. Le mando saludos, no sé si me están mirando mi suegra. Estuvo con mi suegra y realmente dice que la necesidad de congregarse, de venirse otra vez a la iglesia. Lamentablemente no podemos hacer nada, por eso estamos transmitiendo, no se sabe hasta cuándo, yo calculo que recién hasta agosto. Julio, fácil julio, y ahí para agosto, porque hay que esperar la flexibilización y todo eso. Mi anhelo es que estemos acá todos como hermanos. Amén. Bueno, seguimos rápidamente. Un saludo para Cuca, su hermana, que fue cumpleaños. Por si ayer así, creo que no sé si me está mirando. No sé, por la duda le mando un beso a Cuca. Ayer fue el cumpleaños de mi hermana, gracias a Dios. Firme en la fe, gracias a Dios se está levantando. Amén. ¿A dónde quedamos? Sin irnos más lejos. Hebreos 12. Hebreos 12, no, ya pasamos al Hebreos capítulo 12. 13 estuvo leyendo también. Hablamos de la santidad, ahora el versículo 14. El versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo buscaba para poder informar bien que dice que ser santo no es ser perfecto. Único perfecto es Jesús. No, porque muchas veces, otra cosa, hay personas, por eso digo el religioso. Es pecado, ojo, sí, yo lo hablé con un pastor. Sí. Hay personas que la santidad la relacionan, un ejemplo, estás en tu trabajo, un ejemplo que estás en tu trabajo, sí. Vos decís, no, acá lo único que yo atiendo son los cristianos. Claro, no me toqué porque vos sos un impío, estás impuro, o estar en el trabajo, mientras que atendés, sí señor, ¿qué necesitas? Y estar con la Biblia. O te vas a tu trabajo con la Biblia bajo el brazo, llegas a tu casa, hola amor, ¿cómo estás? Dice la palabra de Dios. No, eso no es ser santo. Eso es ser fanático religioso. Fanático y tonto. ¿Qué es así? Porque en vez de ganar la... Así la vamos a orientar. Ser santo no es ser perfecto. Por algo el Señor nos pide, presta atención, que perfeccionemos cada día nuestra santidad. El Señor nos va diciendo que debemos perfeccionar cada día nuestra santidad. O sea, por ahí nos damos cuenta
que no somos perfectos. Nuestra perfección completa la vamos a conquistar, la vamos a lograr cuando estemos con el Señor allí en los cielos. Amén. Por eso vemos que la santificación es un proceso por el cual el hombre tiene responsabilidad. La santificación es un proceso, el día a día. Así es. Vuelvo a repetir, la santificación es un proceso del hombre, o sea, la responsabilidad depende de qué, de cada uno de nosotros. Vamos a ser más santos a medida que vamos creciendo, que vamos madurando. ¿Y de qué forma vamos a perfeccionarnos? Anote. Dice, primeramente, la ayuda a través de... Segundo, la vida devocional, lo que hablamos con él recién, de la adoración. La ayuda devocional de adoración. La lectura bíblica. La oración. El servicio. Todo esto nos lleva a una santidad, ¿no? Pero es un proceso. Es un proceso. Primero comienza con la ayuda que la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Después dice una vida devocional de adoración, la lectura bíblica, la oración, el servicio y todas aquellas actividades que contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. Pastor, ¿qué es entonces la santidad? Son todos estos sistemas. ¿Cómo la obtenemos? El Espíritu Santo nos da las fuerzas. Y luego que el Espíritu nos da la fuerza, ¿qué tenemos que hacer? Adorarle al Señor, tener un momento de adoración cada día en nuestro hogar, leer la Escritura, involucrarnos en las cosas del Señor, en las actividades también de la iglesia. No es necesario que usted tenga que tener un título, usted mismo también puede ser un portador de bendición ahí en su hogar, en su casa, en su vecindario, en su familia, en su trabajo. ¿Está entendiendo? Todo eso nos lleva a ¿qué? A ir perfeccionando la santidad, que la vamos a lograr a la perfección el día que estemos con el Señor reinando allí en los cielos. Amén. Versículo 15, no quiero, ¿cuánto llevamos? Una hora ya. Sí. Versículo 15 dice, mirad bien, esto es importante, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Presta atención, ya lo voy a leer con la traducción lenguaje actual, si me lo podéis buscar. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna, mire lo que dice, preste atención, hermano, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que muchas veces, como dijimos al principio, las situaciones que estamos viviendo pueden causar en nosotros ¿qué? Raíz de amargura. Claro, lo que dijimos al principio. ¿Y qué es lo que sucede? Es un peligro, espiritualmente hablando, para nuestro entorno. ¿Por qué dice? Porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Estorbar de qué? Muchas veces la respuesta de Dios no viene a nuestra vida por causa de esto. Mira lo que dice el título atrás. Mira lo que dice el 14. Traten, advertencia, dice, traten de vivir en paz con todos y obedecer a Dios, porque si no lo hacen jamás le verán cara a cara. Dice, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando hay una raíz de amargura debido a mi situación, corremos el riesgo de ¿qué? De contaminar. Sí. ¿Te has dado Cuenta cuenta? conectada a la pastora Frecia de Pulga también. Frecia, una amiga del alma, Dios te bendiga, una amiga del alma, Frecia. Hace mucho que no la veo y ahora con esto de Mendoza. Sí, la pastora de Mendoza, una amiga, la verdad que es una amiga, Frecia. Siempre se acuerda de nosotros cuando vamos. O sea, ¿está entendiendo? Mirad más bien, o sea, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. O sea, vuelvo a repetir, no es que no podamos pasar por problemas, por situaciones difíciles. O sea, está perfecto y está entendido que sí, somos seres humanos, ¿no? Sí. Que podemos pasar por diferentes problemas. Por eso, no tiene que... Por eso nos insta una vez más el autor a que nos levantemos, que levantemos nuestras manos, que las rodillas paralizadas, ¿sí? Para que adoremos a Dios aún medio de la situación. Pero ¿qué dice? Que todos estos problemas no traigan raíz de amargura. Porque cuando trae raíz de amargura corremos el riesgo de que, aún de aquellas personas que están en nuestro entorno y aún dentro de una congregación, sean contaminadas. Claro, por eso es lo que usted decía al principio, no quedarse estancado en ese cosa. O sea, vamos a pasar situaciones difíciles, tenemos claro, que nuestra actitud sea diferente. Pero ahí no vuelvo a repetir, el buen adorador es el que a pesar de la situación que está viviendo,
sigue adorando al Señor. No cambia ¿Ven? su manera de adorar. Dice entonces 15. el versículo 16 ahora. Amén. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Acá cuando dice no sea que haya algún fornicario, habla de las relaciones también sexuales prohibidas, ¿no? Y cuando dice que como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, también nos dice que, yo le estaba estudiando esto, que cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. O sea, no valoró la bendición que tenía. La menospreció. Exactamente, menospreció las cosas de Dios, que si usted lo afirma en el versículo 17 dice, porque ya sabéis que aún, habla de Esaú acá, después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aunque lo procuró ¿con qué? Con lágrimas. Hay personas que tienen el espíritu, usted que me está viendo allí, De Saúl. de Esaú, ¿sabes? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que quieren saciar, en este caso él quería saciar su apetito de qué? Del hambre, ¿no es cierto? Pero hay personas que digo que tienen el espíritu de Saúl, ¿por qué? Porque muchas veces estas mismas personas quieren saciar los apetitos de su carne y dejan de lado que lo más importante que es la Y bendición eso de también es Dios. emoción, ¿eh? Sí, es así. Porque después se dio cuenta él de la macana que se da. ¿Por qué? Y bueno, por eso estoy diciéndole que muchas personas, viste cuando uno muchas veces habla con la persona, incluso gente que viene a la iglesia, aproveche, Dios está con usted, aproveche este momento, congréguese, alíñese con Dios. Y muchas veces pasa, por eso digo el espíritu de Saúl, ¿no? Quieren saciar los apetitos, las concupiscencias, las pasiones de la carne, ¿no? Y toman la decisión de que de no alinearse con Dios porque sienten supuestamente que hoy no es el tiempo, prefiero seguir en las cosas del mundo, en la carne, ¿no? Y ya ¿y qué pasa? Y cuando lograron satisfacer sus deseos carnales y comienzan a tener problemas, porque el pecado te causa problemas, quieren volverse después a Dios, y que es lo mismo que le pasó a Esaú. Puede ser demasiado tarde. Puede ser tarde porque lo dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar ¿qué? Otra vez ¿qué? La bendición, porque es la que la desechó. O sea, él mismo se encargó de despreciarlo. No fue Dios. Él mismo se encargó de ¿qué? De desecharlo, de despreciarlo. No, ahora no es mi tiempo. Y Jacob, claro, intrusoso. Obviamente, y sí. Pero como cristiano debe ser así, usted debe ser como Jacob, digamos. O sea, no ventajero, pero sí querer, apasionarse por las cosas de Dios y decir, no, de acá lo arrebato. O sea, no, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, Jacob sacó su provecho, obviamente, ¿no? Y dice acá, porque me gusta mucho este pasaje, pues ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, deseando, que dice, heredar la bendición, fue desechado. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios era malo? No, porque él desde un principio que dijo, no, prefiero saciar mis apetitos carnales, Sí. ya después volveré. Eso es un ejemplo de lo que pasa muchas veces en las iglesias. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que aún llorando, ahí usted se da cuenta que a Dios no lo mueven las emociones, las lágrimas. A Dios lo mueve la fe y la obediencia en su palabra. Dice, aún dice que lo procuró con lágrimas. Lo procuró, dice con qué. Lo procuró y no hubo oportunidad. No hubo oportunidad. Esto para aquellas personas, ¿sabes qué, Leo? Porque él aún no había muerto todavía físicamente. O sea, habría tenido la oportunidad, ¿entenderlo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la gente dice, no, yo me la mando total, el Señor, ¿o no? Sí, total. Yo me la mando total, el Señor después me perdona. No, no es así, gente, no es tan así. Porque si usted ha tenido conocimiento de la palabra de Dios y lo que usted va a hacer mal, sabiendo que lo que usted va a hacer mal no le agrada a Dios y usted lo hace, o sea, usted ya tiene conocimiento, usted está sabiendo y va a pasar que lo que dice acá. Mucho peor del que no sabe. Claro que dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Él sabía desde un principio, él mismo dijo a su hermano Jacob, que le dijo, ¿para qué quiero la primogenitura? ¿Para qué quiero la bendición? Si a la final después voy a morir, ¿para qué la quiero? Él sabía lo que era la bendición de ser. Y después termina enojándose con el hermano, correteándolo, buscándolo para matarlo, porque el hermano le había robado la bendición. No, no es que le había robado, él fue el que despreció, menospreció las cosas de Dios.
¿Y qué es lo que sucedió? No hubo tiempo para el arrepentimiento, para aquellas personas que dicen, ah, no, yo la vivo ahora total después de Dios. No, gente, tenga cuidado, principalmente esto está relacionado a aquellas personas que supuestamente vienen a la iglesia y se congregan y que ya conocen el Evangelio. ¿Está entendiendo? Miren lo que dice para ir terminando acá en la traducción lenguaje actual. Dice, vamos a leer desde el versículo 14, dice, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen jamás lo verán cara a cara. Eso es parte de la santidad. Esto está hablando de la santidad, que es el versículo 14 en la Reina Valera. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios, tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les daría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Siempre hay alguien en el grupo, ¿viste? En la iglesia, en todas las iglesias. Hay gente que yo digo que tiene el espíritu de Lucifer. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Uno comienza a contaminar. Lucifer, como él cayó, ¿no es cierto?, en desobediencia, ¿qué es lo que tenía que haber el hecho de él? Agarrar y decir, bueno, ya que me la mandé, bueno, recibo que la consecuencia de mi desobediencia, ¿no es cierto? Pero no, él no quiso irse solo. Y eso muchas veces, ¿sabíamos qué pasa en las iglesias? Y muchas veces se van por causa de algún motivo, ya sea... Hay gente que viene y te dice, Leo, se llevan a otro. no, que es verdad, hay gente que muchas veces dice, che, Leo, vámonos a la iglesia, vámonos a otro lado, o vámonos al mundo. Andate solo, ¿por qué no te vas solo? Ahí usted se da cuenta que es el espíritu del diablo que está en la vida de la persona y queriendo que contaminar y arrastrar a los demás. Hay congregaciones que ha pasado eso. Che, mira, vámonos a la congregación del fulano, de acá que está atrás del templo de Casa de Dios, hay una congregación. Vámonos ahí, que tú andate solo, ¿por qué no te vas solo? No, porque el diablo lo está usando ¿para qué? Para contaminar, lo dice acá, lo dice la misma Biblia, lo dice, ¿ven? Dice, vuelvo a repetir, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios, tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño, sería como una planta amarga que los envenenaría. Dice, ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas, del versículo 16, ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió, miren, presta lo que dice la traducción lenguaje actual, cambió sus... ¿A dónde quedan, perdón? Cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida, mi hermano. Versículo 17, y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Hoy es el tiempo. Como dijimos anteriormente, usted que está viendo la programación, envíe su mensaje en este momento. Vamos a estar orando en un instante. Si le quedó clara la palabra, envíe su mensaje. Si hay algo que le quedó en duda, para que nosotros por medio de la escritura podamos explicárselo. Creo que hemos sido lo más claro posible para llegar a usted, ¿no? Pero es tiempo más allá que vamos a estar orando también, como dijimos. Es un momento de comenzar a pedirle a Dios perdón. No solo, vuelvo a repetir, por los pecados que uno comete diariamente, sino también por los momentos que hemos cuestionado a Dios. Por los momentos que hemos cuestionado los propósitos, por los momentos que hemos dudado, por los momentos, porque eso es verdad, los momentos que hemos cuestionado sus planes para con nosotros. ¿Amén? Yo no sé si hay algún mensaje allí. Sí, hay bastante. Ah, perdón. ¿Le usted sí? Gracias a toda la gente que ha estado conectada hasta ahora. Hay más de 30 personas y llevamos una hora. Así que... Ahí vamos a ver y vamos a mandar los mensajes. Usted que tiene alguna duda. ¿Vamos a empezar? Sí, ahí después vamos abajo. Noelia, ahí. Somos Noelia Ponce, Vivi. Sí. Dios te bendiga, Vivi. Un enorme saludo y abrazo de acá. Para Leo también. Te amamos mucho. Leo también seguramente, y a mi reina. Podemos hacer. Somos cristianos, no máquinas ni robots. Perfecto. Y debemos expresar nuestros sentimientos. Porque si fingimos lo que no somos o no sentimos, somos engañosos. No solo con los demás, sino con Dios principalmente y aún con nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos y nos dañamos a nosotros mismos. Por eso, Vivi, lo que estamos hablando, muchas veces está entendiendo la palabra, se está entendiendo eso es lo importante. ¿Qué pasa? Que muchas veces eso nos daña interiormente y no nos damos cuenta. Y muchas veces lo hacemos, hasta muchas veces, ¿sabes por qué? Para demostrar superioridad espiritual. Sí. ¿Sabían eso? Espiritualidad disfrazada.
Claro, no queremos decir realmente, mire pastor, o mire líder, o mire usted, líder de jóvenes, estoy pasando por esta situación, ¿por qué no me ayuda en oración o por qué me aconseja? No lo queremos decir, ¿por qué? Porque no, ¿qué va a pensar el líder de mí? Aparte el líder me tiene que ver como que estoy bien. No, mi hermano, porque eso te está dañando interiormente. Es algo que provoca daño espiritual y emocional dentro de tu vida. Por eso es la oportunidad para que abra tu corazón. Para eso también este ministerio se hace al interior, para que la persona pueda alinearse y estar firme en las cosas del Señor. Juan Barro dice, bendiciones, siervo, una pregunta para los que no saben. En la actualidad, un cristiano que elige satisfacer su carne y desprecia a Dios, ¿puede ser perdonado o ya no habrá tiempo para el arrepentimiento? Para la actualidad, un cristiano que elige satisfacer. La Biblia dice acá, con respecto a lo que hemos estado leyendo, creo que fue la semana pasada, acá Juan, la Biblia también, obviamente que la misericordia de Dios se renueva día a día, Dios nos perdona, pero la Biblia dice que un verdadero cristiano, sí, acá dice el título, los que rechazan la gracia de Dios, lo dice lo que estamos leyendo, Juan. Un verdadero cristiano lo habla también el apóstol Juan, cuando dice la Biblia que aquel que peca, o sea, el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. O sea, si yo realmente, o sea, esto es lo que quiero que entienda Juan, para aquellas personas como él decía que no saben. Si yo, soy un ejemplo, yo me congrego, yo vengo a la iglesia, yo conozco la escritura, yo conozco la palabra de Dios, y yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Si yo realmente, supuestamente, entre comillas, he realmente nacido nuevo, obviamente que no voy a volver a practicar el pecado. O sea, eso es lo que la gente por ahí no entiende. O sea, pero pastor, la Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que todos pecamos diariamente. Pero lo que la Biblia habla y le da la paternidad, ¿no?, al diablo, cuando decimos, sí, yo conozco, o cuando digo, sí, he pecado, ¿no? Y mañana vuelvo a hacer lo mismo, y pasado vuelvo a hacer lo mismo, y otro día vuelvo a hacer lo mismo. O sea, ¿qué estoy haciendo? Un practicante del pecado. Lo que Dios condena es el que practica, no el que peca. ¿Está entendiendo? Sí. Porque yo puedo pecar hoy día, hoy me arrepiento, Señor, el pecado, perdóname. Pero lo que está hablando Juan acá en la Biblia es cuando uno practica realmente ¿qué? El pecado. Sabiendo, ¿no? Sabiendo. Un ejemplo, Esaú, ¿por qué perdió la bendición de Dios? Porque él menospreció algo que él ya conocía, que era la primogenitura, porque él mismo dice, ¿para qué quiero la primogenitura si lo mismo voy a morir? O sea, ¿está entendiendo? Por eso lo que se refiere ahí en Hebreos, lo que perdió es la bendición. Mirá, Juan, para que esto lo estoy leyendo y lo estoy estudiando, justamente lo comentábamos con Leo. Dice 1 Juan capítulo 3 versículo 4, Juan, que me hizo esta pregunta: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabés que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Está hablando de Jesús. Dice, todo aquel que permanece en Él, ¿o en quién? En Dios, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engaña, el que hace justicia es justo como Él es justo. Dice, ahí está lo que quiero aclarar, el que practica el pecado es del diablo. Ya lo dice la Biblia. ¿Se está entendiendo? Sí. El que practica, para Juan que hizo esta pregunta, el que practica el pecado. El pecado no es un deporte, hermano, para no servir. No. El que practica, o sea, aquella persona que vive reiterativamente haciendo que el mismo pecado está practicándolo. El que practica el pecado es del diablo. O sea, ¿quién es su padre? El diablo. Es medio duro lo que estoy diciendo, pero sí, es lo que Juan preguntó, pero es la realidad. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Dice que practica el pecado del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero mira lo que dice Juan en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ahí está la pregunta. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Está claro? Exacto, yo ya decía. El que es nacido, el que verdaderamente ha nacido de Dios, no va a practicarlo. Somos pecadores, sí, pero no confunda ser pecador a practicar el pecado. Yo decía ayer que Dios odia el pecado, no al pecador. Pero
pues nosotros como hijos de Dios, si realmente somos de Dios, si está Jesús en nosotros, vamos a amar lo que Dios ama y vamos a odiar lo que Exacto. vamos a odiar, Esa es la vamos a odiar el punta. pecado. Muy bueno lo que está diciendo. Porque dice, todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Es lo que hablamos, que es para maduro, ¿no? Muy profundo. Ahí está porque, ¿a dónde quedamos? Perdón. el 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje, bueno, se interesa. Mire lo que dice el versículo 12. No como Caín, que era del maligno. ¿Quién era el padre de Caín? No era Dios, era el mismo diablo. Lo dice la Biblia. No como Caín, que era de quién? Del maligno. Era hijo del diablo. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos, ¿qué? Justas. Lo mató por envidia. Lo mató por la misma envidia. Amén. Esto tengo un estudio que estoy haciendo en el día. Bueno, que quede claro para Juan que lo que hablaba Hebreos era de la bendición que perdió Esaú. Sí, lo que estamos hablando acerca de Hebreos, ¿no? Dice... no tuvo tiempo para volver sí. esa bendición. No sé si quedó claro, Juan, mandar mensajes. Bueno, ya, buenos días, Pastor y Leo, gracias por compartir la palabra. Lili Patiño, saludos. Pato Barro, gracias por alimentarnos de la palabra, lo que tanto necesitamos. Un saludo, Pato, Dios te bendiga. Gabriela Monfinotti dice, bendiciones, Pastor y Leo, preparado para alimentar la palabra. Hola, Gaby, Dios te bendiga. Enrique dice, buen día, bendiciones para todos. Buen día, Enrique, saludos a la familia. Gisela Rodríguez, la chica de Misiones. Sería un gusto visitarlo. Bueno, cuando quieras, sí, hermano. Tu casa, Gisi, es nuestra casa. Nuestra casa es tu casa. Amén. La Cruz, que mal acostumbrados que estamos sobre los martes, viernes y sábados, que nosotros no asistimos. Amén. Los viernes, ahora, los viernes que no venían, porque predicamos nosotros, ahora eso es algo que los voy a retar aquí. No, el viernes no voy porque no predica el pastor. No, usted tiene que venir porque toda palabra que sale del líder de jóvenes, de los obreros, ¿está entendiendo? Justamente del diácono, todo son palabras de Dios. En la carrera hablábamos eso, que nunca el pastor, cuando predicamos los viernes, los obreros, nunca nos preguntó a él qué han predicado, qué van a predicar. Jamás. ¿Por qué? Porque confía en lo que Dios le ha confiado a él. Además que confía yo jamás he preguntado qué predicaste. Nunca. Es más, el viernes cuando hemos estado con el diácono, ni siquiera nos preguntó. No, ni idea. Claro, porque no tenía nada para verlo, pero ni siquiera. Además, yo iba preocupado, ahora que se cargaba el teléfono, me pongo a ver. Mira lo que dice Gisela. Dice, el verdadero adorador, mira lo que estamos hablando, adora al Señor sin importar las circunstancias. Mira lo que estamos hablando. Amén. Susana Lescano, muy buenos días, pastor, líder de bendiciones. Hola, Susi, Dios te bendiga. Carmen Sony dice, él dice que es un profeta y lloraba porque tiene un dolor grande que me dejó guiar. ¿Cómo? Quizás estaba hablando con alguna persona. No entiendo ahí. No entiendo, Carmen, allí, si lo puede poner otra vez el mensaje, no entiendo ahí. Daniela dice, Dani, Dios te bendiga, saludos de San Martín, pastor y Leo, bendiciones. Lucía Pastel, buenos días, Lucy. Ricardo, un abrazo, mi hermano, Dios te bendiga. Fresia, mi amiga, la pastora de allá de Mendoza, Fresia Sepúlveda, amén. Julio Montoro, bendiciones para ustedes, hola Julito. Buenos días, pastor Fernando, líder, Dios lo bendiga. Rosana, tengo una visita, estoy esperando una visita que me dijo que me iba a confirmar. Rosana, no hay ningún problema, Rosana. Saludos a Alfredo, a Rocío y a los chicos ahí, a Mauricio también. La Cruz de Mose, muy clara la palabra, eso bueno. Daniela dice, por eso es tan importante establecer una relación con Dios, así es, Dani. Amén, dice Liliana Patiño, Noelia, buen día, pastor, Lidia está, si queremos volver a congregarnos, Mariela, Gabriela también, amén. Estela, desayunando, dice Yanina Paredes, bendiciones de San Martín. Javier Astorga nos está siguiendo, Chamuy Astorga, saludos, bendiciones. Daniela Sora, bueno, Daniela ahí estaba, ¿viste? Sí, pastor, fue así. Y yo le preguntaba lo que estamos hablando acerca de San Martín, esa reunión que ella hizo con 2 o 3 personas ahí vecinas, como la presencia de Dios. Dice, pastor, fue así, para que vean que no lo estoy mintiendo. Saludos de misión, Gisela, bueno, Juan Barro, así como le pasó a Saúl, supongo que eso es lo que hemos hablado. Sí. Marcelo Castro, bendiciones familia. Isabel Más, bendiciones. Ahí está lo que se llama la obra de Daniel, Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortalecernos al Señor, el poder de su fuerza. Hola, pastor, hermano, buenos días. Anoche tuve una lucha grande y hoy también. Y ahora mi cónyuge lloraba
estaba tomando y dice que yo soy el diablo, que lloraba, y yo quería irme a la casa y le dice que soy mala porque yo le dije que no fuera a ese lugar con un primo de noche se puso a pelear con personas que están pasando momentos duros, y yo lloré anoche y le dije al Señor que ya no aguantaba más. Justo lo que estamos hablando ahora acerca de eso, ¿no? Levantar. Ahí cuando más tienen que adorar, Carmen. Lo que estábamos hablando, Carmen, ven por qué el Espíritu Santo habla. Lo que estamos hablando, por lo cual levantar las manos caigan. ¿Cómo está la situación ahora de Carmen? Levantarte. El verdadero adorador, Carmen, adora al Señor independientemente de cuál fuese la situación. Seguí adorando, seguí confiando en Dios. Tener por seguro que en medio de esa tormenta que estás pasando, Jesús está en tu barco y Jesús está al lado tuyo. En el nombre de Jesús. No le contesta acá, hermana, confía en Dios. Yo también pasé por esa lucha, porque el diablo usa a quienes más amamos para dañarnos. Pero se prenda y ore. No se rinda, siga luchando. Vamos orando también. Esta palabra, Carmen, por favor, volverla a escudriñar, volver a ver el video si tiene la posibilidad y volverla a escudriñar ahí en Hebreos capítulo 12, principalmente el versículo 2 y 13 habla acerca de lo que estás viviendo, ¿sí? Ahí te das cuenta cómo el Espíritu Santo. Anoche escuchaba una predica, Noelia Ponce dice, donde hablaba que Dios tiene que zarandearnos para que no nos durmamos, que estemos con los oídos atentos a su voz y fortalecidos para todas las cosas grandes que tiene para nosotros. Amén, así es el apóstol Pedro, ¿no? Dios le dijo, Pedro, Satanás, para zarandearnos, y yo he orado para que tu fe no flaquee. Amén. Sara dice, aquí estoy pastor, hola chiquillos, escuchando con la cuña y bendiciones. ¿Ves? Sara, amén. Yo sé quién es Sara. Ajá. Sí. ¿Lo sabés? Sí, no digo quién es, pero sé que es por Buenos Aires. No, yo sé quién es. ¿No? No. Emilia Arancibia dice, buenos días, bendiciones a todos los... Emilia Arancibia. Emilia, está ahí. ¿Quién es Emilia? De acá, viene acá. Emilia. Sí. Y yo por los nombres soy medio... ¿sí? Bendiciones a todos que nos están viendo. Amén. Un abrazo y bendiciones a Emilia también. Hay mensajes nuevos. Sí, que no quiero demorar mucho porque dice, pastor, se demora mucho, le consume los megas. Sí, mucha gente conectada ahora, ¿no? Está Luis Aguilar Sánchez de España, conectado ahora. Sí. Está la Pereira, Lucía Pastel está también conectada. Laura Clarisa también está conectada. Laura Clarisa, mira qué bueno que está dentro de allá escuchando. Marcelo Tejada también está conectado. ¿Quién más por aquí que no nombramos? A ver. Ya vamos a hacer el último. Mónica Sánchez también está conectada. Elisa Álvarez también. Gente que está siguiendo la página. Amén. Un placer. Si ellos son de San Juan, recuerden que después que pase toda esta situación están invitados también para que puedan participar en nuestras reuniones aquí en el Templo Central, acá en Casa de Dios. Si no hay en el Templo Central, en el Templo de San Martín. Obviamente está también conectada Paola Páez, obrera con Diácono. Paola. ¿Qué dice Paola? Dice, bendiciones mi pastor, saludos y abrazos de parte de toda la familia Pizarro. Amén. Un saludo para Daniel y los chicos ahí también que nos están mirando. Alberto Lozano nos ha comentado. Alberto, Lucy, dice Viviana Ponce, Dios aborrece el pecado y ama al pecador, pero como le dijo a María Magdalena, yo no te condeno, vete y no peques más. Ahí está, no practiques más el pecado. Juan dice gracias, mamá. Amén, un abrazo, Rosita, Dios te bendiga. Y mi abuela pone, María Isabel va, mi abuela está full con las redes sociales, la amo y la extraño mucho. Dice, adora siempre el Señor, sin importar la situación. Amén, amén, eso me gusta, que siga firme allí. Nos ha fortalecido mucho también sobre el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Amén. Bueno, vamos a hacer la última oración. No hay más mensajes que haya dudas, ¿no? No. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, vamos a hacer, ponerme el fondo y vamos a hacer la última oración, dándole gracias a Dios por esta palabra, gracias a Dios por la vida de cada persona que nos ha estado siguiendo desde el otro lado de la pantalla. Y siempre sepa, mi hermano, siempre sepa que estamos aquí para enseñarles, exhortarlos con amor, amén, para que también los propósitos de Dios se cumplan en cada uno de nosotros. Y yo también aprendo mucho, no solo del diácono y del líder acá de jóvenes, sino también de todos aquellos que muchas veces nos comunicamos permanentemente. Amén. Todos los días estamos por aprender, ¿no? Nunca hay que decir que las sabemos todas, ¿no? Sobre todas las cosas, como siempre decimos, la humildad sobre todas las cosas. Gracias quiero darle también a todas las personas que nos están enviando sus ofrendas, sus diezmos, ¿sí? Porque realmente estamos necesitando, porque estamos haciendo muchísimos avances. Ya cuando venga usted va a ver, no le quiero mandar fotos porque es una sorpresa. Muy bonito el frente. Está quedando todo. Bueno, un poquito. Señor, pues, qué bueno, ¿no? Gracias a aquellos que nos están enviando sus diezmos, sus ofrendas, porque ya va a ver la sorpresa que tenemos para que usted pueda ver los adelantos que se están haciendo, hay cosas que se están renovando también. Se han invertido aún en sonido también para San Martín, que no
no lo había comunicado. Amén. Sonido nuevo para San Martín. Así que gracias a ustedes. Y usted, porque por ahí me manda un mensaje, pastor, ¿cómo puedo hacer? Yo tengo el permiso como pastor para poder circular, así que si usted quiere que pasemos por su hogar, no hay ningún problema para que usted nos dé su ofrenda. No queremos que se arriesgue hasta acá, ¿no? Pero sepa que todo se está invirtiendo. Vuelvo a repetir, no lo vamos a mostrar y decir hasta que se haga la reapertura toda vez de todo esto, para que usted pueda ver todo cómo ha quedado el templo y está quedando día a día. Gracias también a Daniel, que nos está mirando, el diácono. Gracias a Alejandro Lucero también, que son los que nos están también apoyando acá y poniendo su granito de arena. Laura Reyes, y todos aquellos que nos están apoyando también con su granito de arena, todos aquellos que nos están mirando. Amén. No hay más mensaje, no hay más duda, nada. No, solamente Carmen pone, sí, pastor, tengo que seguir orando por él. Dice, yo puedo tomar una decisión de irme de casa, dice, pero bueno. Firme, firme, mujer. Tome esta palabra, así como dice, levante las manos, ¿sí? Levante las manos, póngase firme. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Póngase firme, fortalezcase en el Señor, ore, ayune, lea la palabra, y todo eso lo vamos a mantener firme en el Señor y confiando, ¿sí? Confiando siempre de que el Señor va a hacer la obra, ¿sí? Usted confíe en Dios en el nombre de Jesús. Bueno, sí. Me pone el diácono seguro, ¿eh? Leo Bocón. Alcahuete. Ahí está viendo también Luisito, Alberto Cáceres también. Un gran abrazo para Luis. Alberto, un abrazo. Y Marcelo Castro, chiquito, dice gracias, muy buena la palabra. A ver, me alegro, Marce, te amo mucho, Marce, te amo mucho. Te amo mucho. También Marce es testigo de los adelantos que se están haciendo también acá en la iglesia. No cuentes nada, Marce, ¿no? También le estuvo acompañando acá y ayudando a hacer un par de instalaciones de luces. Así que ya sabe usted, si usted dice, pastor, yo tengo el diezmo, tengo la ofrenda, puede pasar por casa, no sea problema, nosotros vamos a pasar, no queremos que se arriesgue por acá. Y sepa que todo lo que estamos haciendo son las inversiones que se están haciendo acá en el templo, si comprando cerámico, pegamento, arena que hay que comprar ahora. Amén. Y usted ya va a ver cómo va a quedar. No le voy a pasar más información porque quiero que usted vea con sus propios ojos cuando usted empiece otra vez a congregarse aquí. Cierre sus ojos desde el lugar que está, Padre. Te damos gracias. Quiero darte gracias, Señor, en este momento por la vida de Leo, Señor, de este líder de jóvenes que tú levantaste, Señor, que no fue el hombre. Fuiste tú que levantaste este líder de jóvenes aquí para que lleve tu palabra a todos aquellos jóvenes que tal vez todavía no te conocen y a aquellos que ya te conocen, Señor, que puedan fortalecerse en el Señor y que puedan ser grandes hombres y mujeres de Dios, Señor. Bendice su vida, bendice su casa, su hogar. Aún bendecimos la vida de cada hermano de Cristo que nos está siguiendo por medio de esta página, que tal vez no nos ha podido mirar ahora, pero nos está siguiendo a través de esta página del Ministerio Casa de Dios. Bendigo la vida de cada una de estas personas que han estado conectadas, Señor, desde muy temprano, Señor, haciéndonos el aguante y transformando, edificando su vida por medio de este mensaje. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Desde ya, Señor, nos iremos preparando para este mensaje, para el día martes, un mensaje de fe, un mensaje de poder, Señor. Te damos gracias y bendecimos la vida de tu pueblo, la vida de tus hijos, la vida de cada diezmita y ofrendante fiel de casa de Dios, Señor. Y bendecimos, Señor, la vida de cada líder, de cada siervo, Señor, de este ministerio. Bendecimos la vida de todos los hermanos en Cristo allá del templo de San Martín, obreros, diáconos, líderes allá, hermanos en Cristo, jóvenes, grupo joven también, de tus siervos, Señor, que están sirviendo con un corazón íntegro. En el nombre de Jesús entregamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos amén y gracias a Dios. Un saludo desde acá, ya que me dio el pie de Leo acá, a mi hermana Ana María Vasallo, que hoy está cumpliendo, no voy a decir cuánto porque después se va a enojar, está cumpliendo años, un añito más de vida para ella y esperando que se activen las cosas del Señor, que sé que va a ser una gran sierva de Dios. Amén. Saludos para mi madre también, ella no nos puede estar mirando, ¿no?, por la situación, pero sabemos que el Espíritu Santo va a hacer la obra también en su vida. ¿Ves? Dios le bendiga a todos, los amo mucho, de acá, de Leo, ¿no? Un abrazo, Leo, para todos, no van a cuestionar. Me río porque... Te amo mucho, amén. Te amo mucho. Me río porque dice Javi, Leo, alcahuete, y la cabeza no me anduvo, después te cuento. Él es el alcahuete, ¿eh? Sí, también. No, bueno, amamos mucho, bendiciones para todos. Dios les bendiga a todos. Y el martes, 8:30, martes a las 20:30 ya con el diácono. Vamos a estar también ahí con el diácono, amén. Dios les bendiga. Un saludo de acá del Ministerio de Restauración Casa de Dios del Templo Central. Amén. Dios les bendiga. Un beso enorme. Los amo mucho en el Señor.